Bueno, buenas tardes para todos. Para los que ya me conocen y para los que no, soy Leticia da Costa Leites, nutricionista con una maestría en salud pública y el tema de hoy es patrones alimentarios, un elemento clave en la salud familiar. La idea es que ustedes puedan apropiarse de este contenido y puedan realmente aplicarlos en sus vidas, además de como estudiantes en donde lo apliquen. Bueno, yo soy uruguaya, pero hace 10 años vivo en Ecuador. Entonces, por eso es que a veces en las clases combino como que ejemplos de Uruguay, ejemplos de Ecuador, porque bueno, tengo la vivencia de los dos países, entonces para que también, como sé que ustedes son de varias partes, también puedan ver cómo, a pesar de las diferencias que hay de las culturas y de la forma de alimentarse, igual se puede lograr un patrón alimentario saludable en donde estemos. Entonces vamos a hablar de los patrones alimentarios y cómo cada uno de nosotros los tenemos incorporados y nos alimentamos de acuerdo a ese patrón y cómo es clave en la salud familiar y cómo cambia dependiendo de cómo nosotros, de las situaciones que vayan pasando en el transcurso de nuestras vidas o en algún familiar que tenemos viviendo con nosotros, cómo eso nos va cambiando nuestra forma de alimentarlo y también de alimentarnos y también cómo influye la genética o el descubrimiento de nuevas enfermedades en la familia y cómo sabemos que tenemos que prevenir. Entonces, por ejemplo, aquí es la definición de lo que es los patrones alimentarios, es que es un conjunto de alimentos que un individuo, familia o comunidad consumen de manera ordinaria y habitual con una frecuencia estimada de por lo menos una vez al mes, ¿no? Y esto tiene preferencias, tiene que ver con las preferencias alimentarias, o sea, con aquellas cosas que con que nosotros preferimos alimentarnos. Es la forma en que acostumbramos comer, ¿no? Esta es una foto típica de una familia de México, ¿no? Que hay, bueno, bastante variedad, como ven acá, de frutas, verduras, ¿no? Todo esto está disponible para ellos. Ecuador también es un país que tiene gran variedad de frutas y verduras, a diferencia de Uruguay, que es más escaso, que son pocos las frutas y verduras que hay. Pero también aquí vemos que por un lado está lo saludable, ¿no? Pero por otro lado están las gaseosas, ¿no? Acá vemos todas cuestiones que están empaquetadas y todo lo que es empaquetado por lo general no es saludable. Entonces vemos como que las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, lo que es lo saludable, pero por otro lado, lo que no es saludable. Entonces, pasa que en México, sobre todo, hay mucha obesidad infantil y eso se ha tratado de revertir con varias políticas públicas que se han implementado, ¿no? Por un lado, el acceso a los alimentos, a lo sano, pero por el otro lado, cómo la sociedad ha ido cambiando, que se ha preferido muchas veces alimentarse de forma inadecuada y eso trae complicaciones en la salud, ¿no? Desde la niñez, ¿no? Hasta todos los grupos etarios. Entonces, aquí vamos a ver cómo los patrones alimentarios se ven influenciados por cuestiones sociales, económicas y culturales, ¿no? Depende en en el momento histórico que nos encontremos también, ¿no? Muchos años antes, las familias se alimentaban a través de los alimentos que ellos mismos sembraban, cosechaban y lo hacían todo de forma natural, ¿no? Entonces, la alimentación era muy sana, ¿no? Y por eso hoy por hoy, no sé, hay abuelos que logran vivir más de los 90 años, ¿no? En algunos países. Pero como la alimentación ha cambiado tanto a través del tiempo y como a través del tiempo también se ve influenciado mucho por el marketing, por el consumo excesivo de alimentos que son perjudiciales para la salud. Entonces, eso ha cambiado y ha influido mucho en la alimentación en las familias.
también en la sociedad porque con quienes con quienes compartimos los alimentos, ¿no? Si uno comparte alimentos con los niños, por ejemplo, con otros niños en la escuela, entonces los otros niños no llevan alimentos saludables ni prefieren llevar alimentos que son perjudiciales para la salud, el niño como que lleva saludable le van a se va a sentir como que está comiendo algo diferente por comer distinto a los otros niños que por lo general comen así. ¿No? Y lo mismo también nosotros como adultos, si frecuentamos amigos que toman mucho alcohol o que se alimentan de forma que no es saludable, eso nos va a influir a nosotros también. Económico, obviamente, porque cada uno consume alimentos de acuerdo a lo que le da su bolsillo, ¿no? Entonces, a veces se cree que comer sano es comer caro y muchas veces no tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, acá en Ecuador, ir al mercado y comprar las verduras y las frutas es sumamente barato. En cambio, si uno va a Uruguay, como la mayoría son productos que son que se traen de otros países que no están ahí en Uruguay, entonces cambia y sale más caro, ¿no? Entonces, hay que buscar la forma de alimentarse bien, de forma económica, que sea accesible y también culturalmente, ¿no? Por ejemplo, en la cultura, hay culturas acá dentro de Ecuador que es muy diverso, que en la parte de la Amazonía, donde están los indígenas, consumen gusanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Uruguay nadie va a comer un gusano, ¿no? Entonces, depende de la cultura, es lo que uno va a consumir, ¿no? Qué alimentos va a consumir por la cultura que nos influye, ¿no? Entonces, lo que todo esto nos hace cambiar constantemente a través de los años. Por ejemplo, me acuerdo cuando, ya hace como unos 20, 10, 15 años atrás más o menos, a mis padres, a los dos casi que al mismo tiempo los detectaron con diabetes tipo 2 que es la diabetes tipo de adulto, ¿no? Entonces ahí toda la alimentación en la casa tuvo que cambiar. Mi madre, bueno, recién ahí estaba terminando la carrera como nutricionista y mi madre hacía muchas cosas con harina. Hacía pizzas, hacía tortas, todo con harina, ¿no? Entonces todo eso tuvo que cambiar y tuvimos que empezar a alimentarnos con más verduras, más frutas, ¿no? Tener más control sobre los alimentos, restringir las gaseosas, ¿no? Todo eso se tuvo que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo algo grave en la familia que se determinó. Entonces, obviamente, si nosotros vivimos, o sea, si en ese caso que yo vivía con mis padres y mis hermanas, obviamente que en ese momento no me quedaba otra que aceptar lo que mi madre iba a hacer, ¿no? Y lo mismo sucede, pero también sucede que también como adultos, nosotros también sabemos de estas cuestiones, ¿no? Entonces, ya cada uno en nuestros hogares sabemos cómo son los antecedentes familiares de nuestros padres, qué enfermedades tienen. Y entonces está en nosotros prevenirlos a través de la alimentación o no, hacer caso omiso o realmente hacer caso y decir, bueno, si realmente hay este antecedente, tengo que hacer algo para prevenir a futuro. Y hay elementos de origen prehispánico, este es el caso de México, ¿no? Esta información era de México como el maíz, el chile, la calabaza, ¿no? Hasta algunos insectos que se consumen, que bueno, que estos hacen los platos típicos de México, en este caso, ¿no? Pero cada país tiene su plato típico, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, están las tortas fritas, es una masa de harina que se hacen unas tortitas redondas y se fritan, ¿no? Entonces, eso es costumbre. Por ejemplo, llueve y es mate, que es una infusión, con tortas fritas, ¿no? Entonces, esas cuestiones se hacen a través del tiempo y se va pasando de generación en generación, ¿no? Lo mismo en Ecuador, hay cuestiones que acá, por ejemplo, acá a las tortas fritas de Uruguay se le dicen empanadas de viento, ¿no? Aunque los ingredientes no son totalmente iguales, sobre todo para la fritura, pero existe eso, ¿no? Después, por ejemplo,
Acá también, por ejemplo, en la costa del Ecuador, que es donde yo vivo, hay muchos mariscos, entonces la gente consume marisco, consume cangrejo. Cuando hay veda de cangrejo, la gente se desespera que no puede comer cangrejo porque es veda de cangrejo, no sé qué. Yo no lo siento tanto porque la verdad que como no nací en esta cultura, para mí que haya cangrejo no me preocupa mucho, pero para las personas que están habituadas, sí, ¿no? Entonces cada país tiene sus diferencias. Dependiendo bueno, de todo esto que pasa de generación en generación, ¿no? Entonces, también los factores socioeconómicos y culturales hacen cambios acelerados en los patrones alimentarios, ¿no? Que no han resultado tan saludables ni a nivel individual para cada persona, porque obviamente eso genera problemas de salud, pero también en la salud pública, ¿no? E incluso para el medio ambiente, porque, por ejemplo, para la salud pública, por eso es que los países, por ejemplo, como les decía, en México, en España, hay políticas públicas que lo que hacen es tratar de contrarrestar esto de la obesidad infantil, ¿no? Porque es un problema, ¿no? Un niño que es obeso va a tener, hay estudios que muestran también como en Estados Unidos, por el consumo de comida rápida, tipo a los 15 años ya tienen hipertensión, tienen diabetes, que son enfermedades que vienen a partir de la adultez, de los 40, 50 años, ¿no? No vienen tan temprano. ¿Y por qué están viniendo tan temprano? Porque están desarrollando obesidad a edades tempranas. Entonces, por eso es que hay que cuidar la alimentación, ¿no? Y también para el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, les cuento algo que sucede lamentablemente acá en Ecuador, es que el gobierno tiene un sistema a través del Ministerio de Educación que en los colegios que son públicos, escuelas y colegios que son públicos, le dan la alimentación, le dan la merienda, ¿no? Entonces, en la merienda, la colación que les dan es una chocolatada o una, como es, o un jugo, pero es todo envasado, o en plástico o en cartón. Y además le dan galletas que son envasadas en plástico, ¿no? No hay nada ahí saludable, ni una cosa ni la otra, para nada. Y lo peor es que no solamente que no es saludable, sino que en la Amazonía en los colegios y escuelas fiscales también se da la misma alimentación. Y adivinen dónde van a parar todos los plásticos, ¿no? Al río, a contaminar todo lo que es el Amazonas, ¿no? Entonces, me han contado que los que pasan por ahí se ve todo el desperdicio de todas esas cosas, ¿no? Entonces, no le están haciendo bien ni a cada niño, ni a la salud pública, ni al medio ambiente. Y esto es un problema grave que resulta, ¿no? Y bueno, creo que en nuestros países de América Latina la Amazonía siempre es un debe que hay que no se trabaja en estas cuestiones de cuidar el medio ambiente. Y hay cambios también en lo que son los patrones alimentarios, ¿no? En el mercado global hay sobreoferta de los productos procedentes de otras partes del mundo bueno, que para soportar trayectos de transportación requieren que sean industrializados. Entonces tienen azúcar, tienen grasas añadidas, tienen conservantes, tienen aditivo, y eso desplaza el alimento local, ¿no? O regional como fresco y saludable en todos los hogares, no solo en México, ¿no? Entonces, se prefiere a veces alimentos que tienen todos estos contenidos que no son buenos para la salud antes de lo natural, ¿no? Por eso es importante desde pequeños acostumbrar al niño a los sabores naturales, no agregar azúcar, no agregar sal a los alimentos cuando son pequeños, en los menores de 2 años, porque eso va a hacer que el niño tenga un paladar como que saludable. Pero si desde pequeño ya les damos, no sé, una Coca-Cola, un refresco, el niño va a tener un nivel de sabor como que de dulzura muy alto respecto a que si no ha consumido eso, ¿no? Entonces, por eso es necesario siempre preferir lo fresco y lo saludable. Y cómo eso influye en la salud, ¿no? Todos pasamos por diferentes etapas de la vida, ¿no? Entonces, hay alimentos que consumimos o no, y esa frecuencia con la que lo hacemos forma parte directa
en cómo los preparamos también y eso tiene efecto en la salud o en la enfermedad. Por ejemplo, compramos un pescado, ¿no? Que sea un pescado de buena calidad, que lo compramos directamente en el mercado, lo compramos fresco, ¿no? Que no es congelado. Pero después, ¿qué hacemos con con el pescado? Venimos y lo hacemos frito. Entonces, todo lo bueno que tenía el pescado se arruinó con la fritura que se armó. Entonces, siempre es mejor pensar en cómo estamos preparando los alimentos. También, por ejemplo, compramos papas, buenísimo, no hay problema, pero hacemos papas fritas en vez de hacer un puré, en vez de hacerlo en un estofado, ¿no? Entonces, eso tiene efectos sobre los procesos que tenemos en el organismo, ¿no? Desde el nivel más básico de la célula hasta otros que requieren más fuerza y más coordinación, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar ese patrón alimentario de la familia, ¿no? Tiene que adaptarse, ese patrón alimentario se tiene que adaptar a las necesidades que tengamos, a la edad que tengamos, ¿no? A las personas que conformen nuestra familia, ¿no? No es lo mismo una familia donde hay solo adultos que donde hay niños, ¿no? Donde hay personas enfermas o personas sanas. Y respetar los gustos, ¿no? Las costumbres, también la economía individual o familiar, ¿no? Eso va a responder a lo que es el patrón alimentario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo traigo de Uruguay, allá se consume, según los ecuatorianos, se consume como muy seco la comida allá, porque no hay sopas, no hay jugos naturales. Entonces, como que sienten que la comida es muy seca, porque, por ejemplo, es carne con puré y ensalada, ¿no? Entonces dicen, no, pero acá falta, por ejemplo, falta arroz, ¿cómo no va a haber arroz? ¿No? Y también como que lo ve muy seco porque no hay caldo, sopas, es muy raro. Cuando hace frío en invierno se hacen tipo unos guisos y algunos, de algunas sopas, pero no muy una vez a la semana. No es como acá, que acá el primero, o sea, es la sopa, el segundo y entonces como que tal, la sopa tiene que ir y el arroz siempre tiene que estar. Entonces, eso responde a a lo que, a cada país también, a la costumbre que haya, a la cultura también. Entonces, cómo se cambia o se modifica dependiendo de en qué país estemos, ¿no? Entonces, la clave está en revisar qué hábitos de consumo tenemos como familia y siempre tienen que haber carbohidratos, mejor si son integrales. Proteínas también son importantes para mantener lo que es el nivel de hemoglobina y de proteína saludable, de buena calidad en nuestro cuerpo. Y evitar carnes procesadas como son todo lo que son los embutidos, la comida rápida, todo esto que no es saludable para nuestro cuerpo. También tener en cuenta lo que son las vitaminas y los minerales en las frutas y verduras, las grasas buenas, es importante, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, aguacate, frutos secos, y además siempre incluir diariamente alimentos de cada grupo en cada tiempo de comida, ¿sí? En cada tiempo de comida, serán 4 tiempos o 3 tiempos, dependiendo de dónde estemos, pero tiene que haber diferentes grupos de alimentos, ¿no? Entonces, en el desayuno es bueno que haya algo de verduras, por ejemplo, o frutas, ¿no? Y que haya un lácteo y que haya algún cereal, ¿no? Pero, por ejemplo, lo común en Ecuador es café con pan, ¿no? Pero ahí me falta el lácteo, me falta lo que es también la fruta, ¿no? Entonces, siempre es necesario incluir, ¿no? También, por ejemplo, al mediodía, el almuerzo, por ejemplo, acá hacen como, dicen, ¿no? Pero también es algo real que es el chimborazo de arroz, ¿no? Porque el chimborazo es un nevado, el nevado que tiene, uno de los nevados que tiene Ecuador. Entonces dice el chimborazo de arroz, te voy a servir el chimborazo de arroz. Eso quiere decir como una montaña de arroz. Entonces, bueno, el arroz y a veces cuando uno come en estos lugares
que te sirven la sopa y el segundo es más arroz que otra cosa, arroz y un poquito de carne, pero la carne casi que invisible, y la verdura casi que no hay. Entonces, esas cuestiones es necesario como que equilibrarlas, bueno, que un poco de todo y que no sea mucho de algo en particular. Y variar en cada comida los alimentos que provienen de un mismo grupo. Variar, siempre es importante variar eh, los alimentos. Y siempre tener medidas de higiene en la preparación y en el consumo de los alimentos. La higiene es súper importante para comer los alimentos de forma segura. Y después como principios básicos para un patrón alimentario saludable, es que la alimentación debe ser suficiente en cantidad para cubrir las necesidades que tengamos según la edad, según el peso, según la actividad física. eh, es dependiendo qué cantidad de energía necesitemos y qué cantidad de nutrientes también, ¿no? Y debe ser completa, tienen que estar todos los nutrientes, porque claro, cada nutriente, acuérdense que todo se integra en los tejidos, en la célula, todo influye en el metabolismo, ¿no? Entonces tiene que haber proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua, ¿sí? El agua es fundamental, más o menos son 2 litros por persona por día que se debe consumir, y los alimentos deben guardar una proporción apropiada entre sí. Deben aportar la cantidad de nutrientes necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo. Tienen que estar adecuados a las condiciones fisiológicas de cada individuo, según la edad y la actividad física que realiza, ¿no? Y dependiendo qué enfermedades tenga, ¿no? Si hay diabetes, si hay hipertensión, si hay algún tipo de cáncer, si hay alguna tendencia a alguna enfermedad, uno va a tener cierta alimentación para prevenir, ¿no? Y también dependiendo de la edad, no es lo mismo un niño de 1 año que un adolescente, ¿no? Que comen un montón, que necesitan energía, que se cansan mucho, ¿no? Y la actividad física que realizan también, porque no es lo mismo una persona sedentaria que una persona que realiza actividad física, que va a maratones, que se entrena. Y también debe ser inocua, que no implique riesgos, que no haga daño, ¿no? El alimento debe estar higiénicamente preparado y libre de contaminantes químicos, bacteriológicos y físicos, ¿no? La alimentación debe ser siempre inocua, que no genere riesgos. Eso sucede básicamente cuando uno tiene que tener cuidado si consume alimentos fuera de su casa, porque después puede transmitir algún tipo de enfermedad. A mí me pasó hace como un mes que por trabajo tuve que viajar a otro lugar del país y comí huevo revuelto y otras cosas más, pero bueno, la cuestión es que me dio salmonelosis. Y el dueño del lugar me insistía que no, que capaz que yo era intolerante a la lactosa. Le digo, no, señor, le digo, por sí, digo, la verdad que no. Eh, y como fueron varios días ahí, me preguntaba si había intentado comer de nuevo. Y digo, no, que voy a intentar de nuevo. Imposible que voy a intentar de nuevo para tener las mismas sintomatologías después. Y bueno, después cuando llegué a mi casa, como realmente me seguía sintiendo mal, me hice estudios y me dio salmonelosis. Entonces, ya aprendí, o sea, por más que yo veía que era un lugar que era higiénico y todo, algo pasaba ahí que el huevo revuelto no. Entonces, aprendí que el huevo revuelto no, y ¿qué tengo que hacer? Pedir huevo cocido o cocinado, como le diga. Entonces, pero esas cuestiones que uno dice, pero si me cuido en todo, no estoy comiendo, bueno, en lo mínimo que uno se descuide, ahí puede pasar cualquier enfermedad. Y se tiene que intentar que la dieta sea atractiva, sea variada, que estimule los sentidos y que evite la monotonía, incluyendo diferentes alimentos en cada comida. ¿Qué más tener en cuenta? Que siempre en las preparaciones hayan ingredientes que sean naturales, que sean preparaciones típicas, que sean adaptadas a la cultura, pero que sean nutritivas, y evitar los alimentos fritos.
A partir del año de vida, los niños se deben a integrar a la alimentación familiar y requiriendo solo algunas modificaciones en ingredientes, porciones y consistencias, ¿no? Al año de vida el niño ya se debe integrar, ¿no? No se debe cocinarle diferente y tiene 5 años, 7 años el niño, no. Ya al año ya se tiene que integrar a la mesa familiar. Y hay un mercado que está enfocado en productos especiales para niños y niñas pequeñas que a veces son innecesarios, que son más caros y tienen alto contenido de azúcar añadida, ¿no? A veces, a mí me pasaba que cuando tenía mi niño pequeño, o cuando era que teníamos que salir, y bueno, y se complicaba porque era mucho tiempo o algo, entonces yo compraba ese tipo de comida, pero me fijaba que no tuviera nada de contenido de azúcar agregado, que fuera lo más sano posible y lo utilizaba casi que en una emergencia, no era algo que le daba porque, le compraba uno por día, ¿no? No, y era solamente en cuestiones así de emergencias. Pero eso hay que tener cuidado porque esas cosas, cuando uno no se fija, altera el paladar del niño y después hay problemas, ¿no? De que son esos niños de que consumen cantidad de dulces y no solo le repercute en que no se está alimentando bien, no se está nutriendo bien, sino que empiezan ya las caries, ya empiezan a aparecer. Uno diría, bueno, pero no tiene nada que ver, las caries igual después se le caen los primeros dientes, pero eso hace que los dientes que vengan, por más que esos se caigan, vengan como muy débiles, ¿no? Imagínese una dentadura débil a tan corto tiempo de vida, ¿no? Cuando los dientes tienen que supuestamente durar o tratar que duren lo más posible, ¿no? Entonces, eso influye también. ¿Y qué más se debe tener en cuenta? Analizar la frecuencia que se consumen los alimentos ultraprocesados, como galletas, frituras, dulces, refrescos, los jugos, las carnes procesadas, los cereales infantiles, esas leches saborizadas, con la finalidad de disminuir siempre el consumo desde que los niños sean pequeños. Y siempre que nosotros vigilemos el patrón alimentario en nuestra casa, eso nos va a permitir cuidar al mismo tiempo de la salud de cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Que sea un hábito el consumo de ensaladas, ¿no? Que haya la incorporación de frutas durante el día también. Y esto se transmite de generación en generación, ¿no? Entonces, una excelente idea es, por ejemplo, tener un recetario familiar, ¿no? Con el que se preserven las costumbres, los estilos y técnicas de preparación para cada familia, ¿no? Hay recetas que uno sabe que pasan de generación en generación y uno los va haciendo después, ¿no? Entonces, que eso se preserve a través del tiempo y también se puede ir mejorando. La preparación y mejorando a través del tiempo y como que haciéndolo más saludable, ¿no? Porque, por ejemplo, una pizza, ¿no? ¿A quién no le gusta la pizza? Pero bueno, se puede hacer una pizza saludable, por ejemplo, si se utiliza masa madre, ¿no? Que es una masa que es fermentada. Y se mejora también, por ejemplo, en vez de, se pone la salsa, pero se puede poner rodajas de tomate, se puede poner rúcula. Entonces, de esa manera va a ser mucho más saludable que una pizza comprada, por ejemplo, ¿no? Que la masa de las pizzas compradas, cuánto tiempo habrá estado refrigerada, ¿no? Y todas esas cosas que suceden. Por otra parte, que es importante mencionar los proyectos productivos en el hogar, ¿no? Un proyecto productivo es los huertos familiares como alternativa para la nutrición y el ahorro familiar. ¿No? Porque la familia puede ahí cultivar los alimentos locales que complementan su dieta, ¿no? Cuando fue la pandemia, creo que todo el mundo quisimos tener nuestro huerto familiar por ahorro, pero también porque no era, era tan difícil salir a comprar, ¿no? Porque era un riesgo el ir a comprar la comida y salir del hogar y bueno, con miedo a que uno se contagie y qué puede suceder. Entonces creo que todos tratamos de probar. A algunos no funcionó, a otros no, pero bueno, eso es una buena idea porque eso provee los alimentos que la familia necesita, ¿no? Y fomenta el trabajo en equipo, la planificación, la organización, la toma de decisiones.
fomenta la iniciativa, la responsabilidad y los valores como el trabajo. Y los niños aprenden a utilizar la tierra para obtener mayor beneficio de ella y aprende a seleccionar los alimentos que va a cultivar y consumir y también a mantener la higiene en el trabajo del huerto y la selección de los alimentos, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Que a los niños, a todos los niños creo que le hacen hacer de la germinación, ¿no? Desde que le hacen germinar por ejemplo, una lenteja o un frijol. Entonces, entonces el niño ve todo el proceso de cómo esa planta va creciendo, ¿no? Y como tiene que tener paciencia, ¿no? Se siembra, pero hay que esperar un tiempo hasta que salga, que dé su fruto y todo eso. Entonces les ayuda a aprender varias cuestiones a los niños y también a la familia en general, que los niños puedan ver cómo crece el alimento, tocarlo y que puedan ver de cómo va creciendo y poder cosecharlo luego y ver cómo se prepara, eso lo predispone para que acepte el alimento, ¿sí? Que a diferencia de otro le llegó el tomate ahí, lo compraron en el mercado, llegó el tomate, bueno, y está en la salada. Entonces, el niño cuando ve todo el proceso tiene mayor aceptación que si no ve el proceso de lo que es esto de las plantas, ¿no? Y también, por ejemplo, está probado que tanto para los adultos como para los niños, el trabajar la tierra hace de que se desestresen las personas, ¿no? Porque hay un efecto ahí que tiene que ver con la tierra, que el grounding también, algo que se utiliza, ¿no? Que tiene que ver con esto, entonces hace de que haya como una liberación de estrés a través del contacto con la tierra. Y ofrecer, es una forma de ofrecer a los niños un método de supervivencia y a los adultos también cuando hay escasez. Es bueno también que los integrantes aprendan a preparar los alimentos del huerto, que aprendan a consumir alimentos variados y que se fomenten buenos hábitos alimentarios en la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Uruguay mi padre, ahora ya no, pero tenía un huerto que lo tuvo por muchísimos años. Entonces, claro, cuando había cosecha, por ejemplo, había cosecha de tomate, nosotros repartíamos en el barrio porque, claro, había un montón, entonces empezábamos a repartir. Entonces sucedió de que a los otros vecinos más lejanos de donde vivíamos nosotros, habían tenido un problema, un gastrointestinal por el consumo de tomate que habían comprado en el mercado local. En cambio, los que consumieron el tomate que nosotros repartimos a los vecinos más cercanos, ellos no tuvieron ningún síntoma. ¿Por qué? Porque obviamente que era mucho más sano lo que nosotros o lográbamos como producto, porque obviamente que no le metíamos fertilizantes ni nada, ni ningún aditivo para mejorarlo, sino que era nada más que natural. Entonces, todos quedaron agradecidos por eso, porque claro, se libraron de un mal momento, ¿no? Porque uno no pasa bien cuando está enfermo, porque consumieron ese tipo de tomates que eran más sanos, ¿no? Y eso hace generar buenos hábitos alimentarios en la comunidad. Y los niños comprenden que la tierra es un recurso indispensable para el ser humano y el proceso, ¿no? De la siembra y la cosecha que les decía anteriormente, ¿no? Y de que en un mundo tan de inmediatez, ¿no? Que vivimos, donde todo es para allá, y si escribimos un mensaje ya queremos que nos respondan, y por qué no responden, y así estamos. Entonces, esto ayuda a que veamos ese proceso de la siembra y de la cosecha, que todo tiene su tiempo, ¿no? Que no es todo que ya para ayer, ¿no? Sino que todo lleva su tiempo y que es necesario a veces esperar para lograr un buen producto. Entonces, los patrones alimentarios saludables tienen que ser una alimentación que sea de buena calidad, mantenida en el tiempo, que obviamente satisfaga las necesidades nutricionales, que sea segura, ¿no? Obviamente que no me cause ningún problema de salud, que promueva la salud y el bienestar. Esto se puede hacer a través por ejemplo, incorporar recetas saludables, ¿no? No incorporar, no empezar de un día para el otro y decir, bueno, ahora vamos a cambiar toda la alimentación, no. Empezar con alguna receta nueva
que tenga bastantes nutrientes, que sea agradable y probar. Si esa receta les gustó a toda la familia, bueno, se va repitiendo. Toda la semana se repite una vez. Ya después que todos lo aceptaron, bueno, ahí se incorpora otra receta nueva que sea saludable, que sea nutritiva, ¿no? Pero de a poco, no podemos hacer un cambio brusco, no, es como el que quiere correr una maratón. Si primero no caminaste una hora diaria, ni empezaste a correr de a poco, no te vas a inscribir en una maratón ni la vas a correr, ¿no? Entonces esto también es un proceso. Entonces, si tenemos patrones alimentarios saludables, vamos a reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y aumentar la expectativa de vida. Mientras que un patrón de consumo subóptimo tiene el efecto opuesto. Obviamente, si tenemos tenemos hábitos saludables, ¿no? Como un buen descanso, que alguna vez lo hablamos, un buen descanso, actividad física, y nos alimentamos bien, vamos a tener mayor expectativa de vida y mayor calidad de vida, ¿no? Porque obviamente que todos queremos pasar nuestros próximos años bien, no enfermos, ¿no? Y de una manera sana y teniendo calidad de vida, pudiendo realizar actividades, no dependiendo de tantas pastillas, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces nosotros somos los autores principales, los protagonistas en esto de que cómo queremos realmente vivir nuestros próximos años, ¿no? De una manera con calidad de vida o bueno, o a lo que me toque, ¿no? Y bueno, también hay patrones alimentarios que son disfuncionales. Esto es cuando hay dietas rígidas, por ejemplo, o dietas restrictivas, que son de 1.200 calorías, cuando por lo general una mujer necesita 2.000 calorías y un hombre 2.500 si son sedentarios, o realizar actividad física extrema, y hay periodos de restricción alimentaria que son seguidos de periodos de comer en exceso, ¿no? Entonces, es como que esto regula su ingesta basándose en la fuerza de carácter, de que yo puedo dominar lo que como y lo que no como, y no de acuerdo a las señales de hambre y saciedad, ¿no? Esto también en algún momento lo hablamos, que o sea, todos emitimos señales, pero tenemos que aprender a reconocerlas. Si nosotros estamos consumiendo un plato de comida, ¿no? Y vemos que es un plato rico, ¿no? Y no lo comemos siempre. Entonces a veces nosotros podemos decir, pero no, este plato de comida nunca lo como, entonces hago el esfuerzo de comer más. Pero tenemos que darnos cuenta, bueno, hasta tal punto tengo saciedad, hasta tal punto, hasta acá me llené, bueno, hasta acá ya no avanzo más, ¿no? Como se hace en Ecuador, que se lleva un platito o una fundita y bueno, el resto se lo lleva para la casa, ¿no? Y se termina de consumir en la casa, ¿no? Que está bien porque bueno, cuando tengas otro momento en el que te toque comer, que tengas hambre, bueno, ahí comes lo que sobró de ese día, pero no es que comes ahí como que si no hubiera mañana, sino como que tenemos control sobre eso. Y a veces sucede esto es más que nada con respecto a a la bulimia y la anorexia, ¿no? Porque, bueno, a veces se dice que los alimentos engordan, entonces por eso también tiene que ver con esto de los estándares de belleza impuestos por la cultura, donde, por ejemplo, ahora se está volviendo a, a promocionar las modelos que son hiper flacas, ¿no? Entonces, claro, las jóvenes, sobre todo las adolescentes, no empiezan a ver eso, entonces quieren llegar a ese modelo. Y llegan a ese modelo a base de qué, de enfermedad. Entonces eso no está bien. Entonces, todo este comportamiento afecta a la salud física, la emocional, el autoestima y se puede convertir en una obsesión y eso en un desorden alimentario. Entonces, ¿cómo uno puede identificar, con estas preguntas, uno puede identificar los patrones alimentarios que son disfuncionales? Por ejemplo, ¿evitas comer cuando estás con otras personas? ¿No? Si eso sucede, hay un problema.
Si contamos las calorías, los gramos de grasa de lo que comemos, también hay un problema, ¿no? Uno tiene que disfrutar el momento de comer, obviamente pensando siempre que sea saludable y cumpliendo con las señales de saciedad y hambre. Por ejemplo, si se pesan diariamente y la cifra que mirás determina tu estado de ánimo, ¿no? Las personas que tienen una obsesión con el peso y eso depende si me siento bien o me siento mal. Sí es bueno tener un control del peso, ¿no? Porque si uno no tiene, es como algo que uno no ve, ¿no? Si uno no ve, no pasa nada, ¿no? Entonces, capaz que todo el mundo dice, pa, estás engordando o estás adelgazando, pero como uno no lleva ni registro, no, ni se preocupa. Es importante, sí, saber cuánto peso, si está bien, si está mal, si debería bajar un poco de peso, qué puedo hacer para bajar de peso, capaz que aumentar la actividad física, por ejemplo, pero tengo que más o menos saber, pero no obsesionarme con que todo el tiempo tengo que pesar. Por ejemplo, hacer ejercicio con el único objetivo de perder peso y no porque le divierte o sea bueno para la salud, ¿no? Cuando hacemos ejercicio solamente por perder peso y no por ser algo que sea bueno a la salud y que me esté ayudando en la movilidad, por ejemplo. Cuando hay mucho miedo a subir de peso también, es una señal. Cuando no hay control, cuando uno come los alimentos, cuando se hacen dietas extremas o se evitan ciertos grupos de alimentos, cuando se sienten culpables luego de comer, cuando le preocupa mucho la figura o el peso, cuando se valoran en base al peso y la forma del cuerpo en lugar de tomar en cuenta otras cualidades, ¿no? Esto más que nada sucede en los adolescentes, la anorexia y la bulimia. También sucede en los varones, antes no se veía tanto en los hombres, hoy por hoy también se ve que se están preocupando por esto también. Entonces, si la respuesta es sí a alguna de estas preguntas, entonces habría un patrón de alimentación disfuncional y que está poniendo en riesgo lo que es la salud. Es necesario buscar ayuda profesional y la alimentación desordenada puede desencadenar un desorden alimentario y podría llevar al sobrepeso. Y ahora vamos a la parte de múltiple opción, luego de todo lo que hablamos. Entonces, en la primera dice, los patrones alimentarios se ven influenciados por la sociedad, la economía y la cultura, por la globalización o por las costumbres familiares y la genética. Pueden responder por el chat o pueden abrir el micrófono como quieran. Ah, acá estoy. Perdón que no lo veía. Esta es una pregunta que la voy a contestar después. Vamos a la múltiple opción primero. Ya, ay, ya. Entonces es la primera. Bien, la sociedad, la economía y la cultura. Muy bien. Después dice, el recetario familiar preserva la salud emocional de la familia, la receta saludable de la familia o los costumbres, estilos y técnicas de preparación de cada familia. La B, muy bien. Perdón, no es la B. Porque a veces sucede, estaba pensando en esa respuesta, a veces sucede es que las recetas que se transmiten no son saludables, a veces no son saludables, ¿no? Como esto que les decías de la pizza de mi madre, bueno, está, yo la trato de mejorar con esta cosa que les dije, pero en realidad no es muy saludable que digamos. Bien, Suntum, la C, muy bien.
Es las costumbres, estilos y técnicas de preparación de cada familia. Ya. Después, dice, esta es múltiple opción, perdón, es verdadero y falso. Vigilar el patrón, sí, Suntum Duganda, sí, dime. Sí, Sun, tú me necesitas desbloquear el micrófono. Adelante. No se escucha. Ahí sí. Boa noite. Boa noite, Buenas sim. noches. Tudo bem? Sí. Estou um bocadinho longe, sou da Guiné-Bissau. Um tema que eu conheço muito bem. Eu fui um bocadinho experiente nessa área. A senhora falou, mas é só para felicitar a minha qualidade. Esperamos que as outras temas que serão abordadas que sejam muito mais melhor. Em relação ao ponto de vista de nutrição, há muita matéria para abordar neste tema. Falaste de muita coisa, mas há uma coisa muito importante para abordar que é a questão da obesidade, que é um problema a nível mundial. Eu sei que a senhora é nutricionista, mas é bom tomar em consideração a questão da obesidade, pois a população mais atingida nestas situações são a classe mais sedentária dos países mais desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos da América, tem grande índice de obesidade em alguns países. No momento não tenho percentagens exatas da maioria dos países, mas penso que é uma preocupação. Como se sabe, são classificados em três níveis, nível um, 2, 3. Agora, nos centros de grandes hospitais, é preciso que haja materiais para trabalho, tomando em conta que são de índice de massa corporal. Nem todas as pessoas sabem, cientistas ou nutricionistas. Se os técnicos tomassem em consideração com a questão de índice de massa corporal na avaliação de problemática de obesidade, muitos problemas serão resolvidos. Como no caso do Brasil, os obesos, a maioria das vezes, são levados à cirurgia para diminuição das gorduras, que é normal. Mas o mais importante é tratamento preventivo nessa situação. É uma simples contribuição que quero dar na qualidade de um estudante que quer fazer mestrado na AIU. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Conto más con vossa experiência. Ya, muy bien, muchas gracias, Muy bien, Suntum. muchas gracias por todo. Sí, la obesidad es un problema a nivel global y podemos tratarlo como un tema a las próximas clases sobre la obesidad. Eh, es un problema grave que lo vemos en América Latina sobre todo, bueno, en Estados Unidos también se ve. Pero claro, los países que son más desarrollados intentan a través de la política pública que incentivan a que haya eh, lugares para realizar actividad física, ¿no? Y lo ponen dentro desde que son pequeños en las escuelas como dentro del programa curricular, mucho más fuerte de lo que lo ponen acá en América Latina, que es como que algo para hacer, o sea, como que haga algo de actividad física y ya está, ¿no? Sino que buscan la forma de que sea como una actividad física más intensa y también hay lugares y se promueve, ¿no? Donde se puede hacer, ¿no? Hay plazas, parques donde hay como que lugares para poder hacer algo de actividad física, ¿no? Pero bueno, en América Latina lamentablemente hay algunos avances, ¿no? Porque, por ejemplo, esos parques inclusivos y con aparatos para hacer actividad física hay en América Latina, por lo menos en Ecuador y en Uruguay existen, pero, por ejemplo, el problema es que a veces esos parques no tienen resguardo de algún guardia o algo
los mismos, los drogadictos van y sacan los fierros porque les sirve para vender. Entonces, o sea, como que está, a veces tenemos esos problemas que también que convivimos con ellos y tienen que ver con todo, con toda esta situación, ¿no? Que también limita bastante. El tema de la inseguridad, bueno, Ecuador, como saben, se ha vuelto un país muy inseguro. Entonces, antes, por ejemplo, yo vivo a 5 cuadras de la playa. Entonces, hace unos 4 años atrás, yo salía a correr a la playa, caminaba en la playa, precioso. Hoy por hoy no puedo hacer eso porque me asaltan. Vienen motos y te asaltan a mano armada. Y por más que uno no tenga nada, también corre el riesgo que te puedan hacer algún daño por tampoco llevar nada, ¿no? Entonces, esas cosas te limitan porque uno, o sea, podría realmente hacer actividad física de forma gratis, natural y qué mejor lugar que en una playa, pero hay esas condicionantes. Entonces, también nos condiciona todo eso de cómo podemos vivir y cómo podemos hacer para tener una mejor salud y prevenir la obesidad, ¿no? Que obviamente a través de la alimentación y de los patrones alimentarios también se previene. Entonces, aquí en este verdadero o falso dice, vigilar el patrón alimentario del hogar nos permite cuidar al mismo tiempo de la salud de todos los integrantes de la familia. ¿Qué dicen, verdadero o falso? Está fácil esta. ¿Verdadero o falso? Es verdad. Y no existen muchos lugares donde comer saludable. Bien, es verdadero, ¿no? Si cuidamos ese patrón, vamos a cuidar de la salud. Y después sobre los huertos familiares que fomentan los patrones alimentarios disfuncionales. ¿Es verdadero o falso? Los huertos familiares fomentan los patrones alimentarios disfuncionales. ¿Es verdadero o falso? Recuerden que los patrones alimentarios disfuncionales eran aquellos que generaban un problema en la salud. Bien, es falso. Muy bien, es falso, porque obviamente que un huerto me va a ayudar a tener un patrón alimentario saludable y funcional. Muy bien. Y bueno, les dejo esta frase que siempre les dejo, que tu alimento sean tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, que es la frase de Hipócrates. Y en ese tiempo ya se hablaba y se daban cuenta de lo que es el tema de la nutrición y la importancia. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, que estoy subiendo información sobre prematuros. Y después quiero contestar a esta pregunta que dice, ¿cómo identificar con precisión los patrones alimentarios de un individuo o un grupo crónico? Bueno, eso es a través de observar. Uno lo que puede hacer es todos los días, por toda una semana, o por 15 días mejor, registrar todo lo que se consume. Desayuno, almuerzo, merienda. O desayuno, almuerzo, merienda y cena, y incluir las colaciones, o sea, lo que se come entre comida. Entonces, después que uno tiene esa información, ahí analiza de cómo puedo mejorarla, ¿no? Por ejemplo, si el desayuno es café con pan, bueno, tengo que incluir una fruta, tengo que incluir alguna proteína. Entonces, uno ahí va modificando de acuerdo a lo que va viendo. ¿Y cuáles son los principales desafíos en confirmación de padres alimentarios en países pobres? Claro, los principales desafíos para los padres, para los patrones alimentarios, perdón que mi portugués no está tan fino, pero los principales desafíos en cuanto a los patrones alimentarios en los países pobres
por un lado es el marketing, ¿no? Que todo el tiempo atenta contra la salud, ¿no? Porque hay grandes empresas, la industria alimentaria, que es enorme, entonces, claro, competir contra ella es complicado. Y por otro lado es la globalización en la que vivimos, donde el tiempo es poco y entonces uno tiene eh, que dedicar el tiempo para cocinar. Entonces eso es difícil porque uno también tiene que responder, ¿no? Antes, por ejemplo, la madre se quedaba en el hogar criando a los hijos y el que trabajaba era el papá. Hoy por hoy trabajan los dos, entonces es más difícil preparar la comida, ¿no? Incluir las ensaladas, lleva más tiempo de preparación, ¿no? Porque, ¿qué es lo más fácil? Poner todo a freír, ¿no? Entonces, en un 2x3 ya está la comida, el almuerzo hecho. En cambio, si hay una preparación de un estofado, de una ensalada, se demora un poco más, pero obviamente que va a ser más saludable. Entonces, una es la globalización, otra es el mercado, la industria como atenta a través de la propaganda, de la publicidad con los alimentos, y otra es la priorización, ¿no? Entonces que también vivimos en un mundo que no nos deja pensar y en un mundo de la inmediatez. Entonces, en eso de que vivimos así, también no pensamos como que a largo plazo, ¿no? Como que tratamos de resolver al día a día lo que sucede y no pensamos a largo plazo. Bueno, realmente en unos 5 años me quiero ver como qué calidad de vida quiero tener, me quiero ver bien físicamente, quiero tener salud, quiero evitar tener las mismas enfermedades que tuvieron mis padres o no me importa.